Saludos amigos, bienvenidos a la Escuela Hebraica. Habla para ustedes José Álvarez Rivera. El estudio que tenemos para hoy es la profecía de Daniel 9, la profecía de las 70 semanas, según está en el capítulo 9 de Daniel. Vamos a comenzar abriendo nuestra Biblia en el capítulo 9 de Daniel para leer algunas partes de ese capítulo y entonces ir comentando poco a poco los distintos aspectos de esta profecía de las 70 semanas. Tenemos que aclarar antes de entrar de lleno a la profecía que algunos teólogos cristianos han malentendido algunos aspectos de esta profecía. Uno de esos aspectos que han malentendido es que ellos piensan que el capítulo de Daniel 9, el capítulo 9 de Daniel, tiene que ver directamente con el capítulo 7, con el capítulo 8, con la profecía de los 2300 días. Como aquí habla de que 70 semanas fueron cortadas para el pueblo judío, ellos dicen que cortado quiere decir que que han sido descontadas de un periodo mayor, que es de los 2300 días, que son 2300 años según ellos, que culminan en 1844 después del Mesías, ¿verdad? Ya hemos demostrado que esa profecía de Daniel 9 no tiene nada que ver, la profecía de las 70 semanas no tiene nada que ver con la profecía de los 2200 tardes, sacrificios de tarde y mañana, que es como dice correctamente la profecía de Daniel 8. Además, la profecía de Daniel 8, vamos a revisarlo ahora inmediatamente en la propia Biblia, se dio, lo dice así Daniel 8.1, en el año tercero del reinado del rey Belsasar. Eso es en Babilonia. Mientras que la profecía de Daniel 9 se da en el año primero de Darío, hijo de Asuero. ¿Okay? Estoy hoy utilizando la versión Reina Valera, que es la más conocida por todos. Así que en Daniel 9.1 ya comienza diciendo eso. En el año primero de Darío, eso en hebreo es Dariawesh, hijo de Asuero, que en hebreo se dice Ahasuerosh, de la nación de los Medos, que vino el rey a ser rey sobre el reino de los caldeos. Entonces, en el año primero de su reinado, Daniel dice que, vamos a leer el verso 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Yahweh al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Vamos a detenernos ahí. Quiere decir que Daniel, varios años después de la caída de Babilonia, en el primer año, al menos un año, el primer año del reinado de Darío, estaba estudiando el libro de Jeremías. Y en el libro de Jeremías, capítulo 25 y verso 11, no lo vamos a leer ahora, pero allí ustedes lo pueden leer. En el capítulo 25, verso 11 de Jeremías, y también en el capítulo 29, verso 10 de Jeremías, predice el Todopoderoso Yahweh que Judá iría en cautiverio y que ese cautiverio duraría 70 años. 70 años, ¿ok? Quiere decir que Daniel, al estudiar ese pasaje, en ese año, el primer año del rey Darío, se dio cuenta que los 70 años estaban llegando ya a su fin. ¿Ah? Eso es lo que dice ahí. Dice ahí que en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Yahweh al profeta Jeremías, en las citas que le acabo de dar, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Jerusalén estaba desolada. Estas personas habían sido llevadas al cautiverio en Babilonia. O sea que Daniel está hablando aquí en Babilonia. ¿Okay? Probablemente escribió eso también allá en Babilonia. Entonces, a raíz de eso, de que él se dio cuenta de que ya estaba a punto de terminar el periodo de 70 años que había sido profetizado para la desolación de Jerusalén,
Daniel entonces hizo una oración muy especial que comienza en el verso 3. No voy a leer todo, obviamente, para abreviar. En el verso 3 dice que él volvió su rostro a Yahweh, buscándolo en oración. En el verso 4 empieza la oración. Y esa oración se extiende hasta el verso 19, que es el pasaje que vamos a saltar para abreviar. Ahí simplemente está la oración de Daniel pidiendo perdón a Yahweh por las abominaciones y los pecados de su pueblo, que fueron los causantes del destierro. ¿Ok? A causa de la apostasía de Judá fue que vino el exilio que llevó a ese pueblo a ser desterrado a Babilonia, ¿verdad? A Babel. Y entonces Daniel pide perdón por ese desvarío, ¿verdad? Por ese apartamiento del pueblo, por esa apostasía. Y en el verso 19 concluye su oración. Y dice: perdona, presta oído, Yahweh, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Yahweh poderoso mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ahí termina la oración. Entonces el verso 20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahweh mi poderoso por el monte santo de mi poderoso, que aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Eso quiere decir que esa oración y esa revelación de Daniel se dio a las 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio, según algunos. Según otros, la hora del sacrificio era la puesta del sol, ¿verdad? Yo tiendo más bien a pensar que lo correcto es las 3 de la tarde, era la hora usual del sacrificio de la tarde. Ahora, el verso 22 dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuál visión? Esa es la pregunta importante ahora. Está hablando de la visión que se le dio a Jeremías en los capítulos que cité al principio, a través de las cuales, a través de la cual visión se predijo que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Por lo tanto, lo que viene ahora, la explicación que da el ángel sobre esto, tiene que ver con la restauración de Jerusalén. Lo que pasa es que entonces esta nueva visión le añade otros elementos adicionales a esa revelación de Jeremías, que son los que forman el meollo, el centro de la visión simbólica y profética que se va a desarrollar ahora desde el verso 24 en adelante. El verso 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Nos detenemos ahí para aclarar algo. Estos hermanos que dicen que la palabra determinadas quiere decir, porque en hebreo dice cortadas, es verdad. En hebreo dice 70 semanas están cortadas sobre tu pueblo. Entonces ellos dicen que cortadas quiere decir que están deducidas 70 semanas de un periodo mayor. Y entonces ellos enlazan esta profecía con la de los 2300 días supuestos. Totalmente equivocado. La palabra cortada, ese error se basa en un desconocimiento de la cultura hebrea. ¿Okay? La palabra cortadas se utiliza en hebreo bastante a menudo en las escrituras hebreas y en otros escritos extrabíblicos para implicar un pacto, una alianza. ¿Okay? El pacto, cuando hablamos en español de un pacto, se dice que se concierta un pacto, ¿verdad? Concertaron un pacto o concertaron una alianza, pero en hebreo no se dice así. En hebreo se dice cortaron un pacto, cortaron una alianza. O sea que en hebreo un pacto o una alianza, que es lo mismo, se corta. Por lo tanto, aquí lo que está diciendo es
que estas 70 semanas de las que está hablando el ángel en este caso, se establecen como si fuera un pacto, se cortan, se fijan, se establecen, determinan sobre el pueblo sobre la santa ciudad, como dice aquí, ¿verdad? Sobre la santa ciudad. O sea que estas 70 semanas tienen que ver directamente con cosas que van a suceder a esa santa ciudad. Y eso, como vamos a ver más adelante, incluye además la venida del Mesías. De hecho, hermanos, esta es la única profecía clara y directa que nos indica cuándo habría de venir el Mesías. ¿Ve? Por eso yo les dije la vez anterior, si Yahshua no es el Mesías, entonces no hay que esperar ningún Mesías. No hay manera ahora de probar que tal persona que se levante diciendo que es el Mesías lo sea en verdad. No hay manera de probarlo, porque tenía que cumplir algo que se dice en esta profecía, y eso tenía que cumplirse antes de que pasara el siglo I de la era común. Por eso es muy importante que lean el libro que les recomendé, que ya está puesto en la página, que se llama El Mesías en el Antiguo Testamento, de Risto Santala. El señor Risto Santala saca muchas citas de los Talmudim, o sea, del Talmud y del Targum y de otras fuentes judías, en las que muestra que los rabinos antiguos esperaban al Mesías antes al cumplirse 4000 años. ¿Okay? Ellos dijeron que al cumplirse los 4000 años desde la creación, ahí o en esos alrededores de esa época vendría el Mashiach. Y hay citas talmúdicas sobre eso. Búsquenla en ese libro que les acabo de mencionar, El Mesías en el Antiguo Testamento, del señor Risto Santala. Está puesto ya el libro en la página asambleadeyahweh.tk. Ok, entonces esas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Quiere decir que 70 semanas se han prefijado, se han establecido como si fuera un pacto para una serie de sucesos relativos a la santa ciudad, Jerusalén. Y el primero de esos sucesos es la reedificación de esa ciudad. Pero vamos a terminar de leer el verso. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Eso se refiere al pecado que causó el exilio. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, que algunos interpretan como si fuera el santuario, pero no, el santo de los santos en este caso se refiere al Mashiach, ok, al Mesías. El verso 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, o al Mesías, mas no por sí. O sea que no tendrá una muerte natural, sino que será matado. Eso es lo que significa no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Eso va a suceder después de la venida del Mesías. Y el santuario, y su fin será con inundación, el fin de ese príncipe, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Y en otra semana confirmará el pacto, otra vez regresa al tema del Mesías, porque este versículo 27, a diferencia de los dispensacionalistas que entienden que el versículo 27 se refiere a un periodo posterior, que todavía está en el futuro según ellos, y que extrañamente ha durado muchísimo más que toda la profecía de las 70 semanas. ¿Ah? No, eso se refiere, el verso 27, al mismo Mesías del que habla en el verso 26. Dice, y en otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. No, eso no se refiere al príncipe que vendrá después. Ahorita entramos en los detalles. Pero hablando generalmente, eso se refiere al mismo príncipe Mesías que morirá.
después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Ese es el príncipe que destruirá la ciudad, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, ahora es que entramos entonces en los detalles de la profecía. Okay. Y ahora es donde vamos a hacer referencia a la tabla que tenemos acá en la pizarra y que tienen ustedes también en el papel. Ok. Bueno, aquí esta raya superior, ¿verdad?, implica el tiempo completo de las 70 semanas, que tomando las semanas como años, ¿verdad?, son 490 años. Déjenme aclarar antes de seguir que la escritura en realidad no dice 70 semanas. ¿Okay? Es importante saber, aunque sea un poquito de hebreo, para darse cuenta de estas cosas. La palabra semanas en hebreo se dice Shavuot. ¿Ve? Pero ahí no está hablando de 70 Shavuot, sino Shawim. Entonces está hablando de 70 sietes. Literalmente esa es la traducción. 70 sietes. Pero claro, se refiere a 70 periodos de 7. 70 periodos de 7. Y tomando eso día por año, que es como se toman generalmente las profecías, aunque no todas, esta es una de ellas en las que sí habría que tomarlo en ese sentido, de otra manera no se cumplió. ¿Okay? Son entonces 70 periodos de 7 años, que son 490 años. Ahora, ¿cuándo comenzaría? Eso se desglosa en 3 periodos pequeños. ¿Ve? Primero dice 7 semanas y 62 semanas. Eso lo dice claramente. En el pasaje, aunque no lo dice claramente, añade un periodo de 1 semana al final del periodo. Porque después de cumplirse las 7 semanas y las 62 semanas, habla de que en la mitad de la semana, y dice, por 1 semana confirmará el pacto a muchos, que es una semana adicional. Solamente las 7 semanas son 49 años. Las 62 semanas son 434 años. Eso da solamente 483 años. Sin embargo, las 70 semanas incluyen 490 años. Por lo tanto, falta 1 semana. Para cumplirse el periodo de las 70 semanas, después de sumar estos 2 periodos de 7 semanas y 62 semanas, falta 1 semana, que son 7 años. ¿Okay? Me estoy adelantando un poco, pero es para ir empatando una parte con otra de este diagrama. Vamos a empezar entonces al principio del diagrama. ¿Cuándo es que se cumple eso? ¿Okay? Tenemos que ir ahora a la escritura y vamos a ver un pasaje en Esdras. Tenemos por aquí marcado para avanzar. Okay. En Esdras capítulo 6. Versos 1 al 6, ¿verdad? Dice, entonces el rey Darío ordenó que investigaran en los registros que había en la tesorería allá en Babilonia, y encontró un rollo en la provincia de Acmetán, la cual está en Media, y ahí estaba escrito el rollo, etcétera. En el primer año del rey Ciro, el rey Ciro expidió un decreto. ¿Okay? Esto es lo importante, porque la profecía decía, de las 70 semanas, dice que la salida del decreto para restaurar a Jerusalén es que comenzaría ese periodo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esa lectura. Vamos a ver, dice el verso 3, en el primer año del rey de Ciro, el rey Ciro expidió un decreto y ordenó que el templo de Yahweh, que está en Jerusalén, fuera reconstruido como un lugar donde se ofrecieran sacrificios, etcétera, etcétera. Ahora, en el verso 14, dice, entonces los judíos del cautiverio actuaron y prosperaron conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. Así reconstruyeron y terminaron conforme al estatuto del poderoso de Israel, y según el decreto de Ciro,
capten esto, esto es lo importante. Y de Darío y el decreto de Artajerjes, rey de Persia. ¿Ok? Ahí está. Está hablando de 3 reyes. Enfatizo esto porque algunos historiadores o algunos intérpretes dicen que el principio de las 70 semanas es el decreto de Ciro y que se dio antes del 457, pero no. Ahí en ese versículo está, aclara que se mencionan 3 reyes y aclara que, o por lo menos da a entender, que el punto de partida para las 70 semanas es el decreto de Artajerjes y no el decreto de Ciro ni el decreto de Darío. Porque Ciro dio un decreto para restaurar Jerusalén. Y Darío lo que hizo fue confirmar ese decreto, pero todavía no se cumplió ese decreto. Entonces viene más tarde el rey Artajerjes, todavía de Persia. El rey Artajerjes confirma el decreto o renueva el decreto y es entonces cuando se cumple verdaderamente la restauración o al menos el regreso de los judíos de Babilonia a la tierra de Israel otra vez. Por lo tanto, el punto de partida de las 70 semanas tiene que ser el 457, porque en el año 457 fue cuando Artajerjes dio el decreto de restaurar a Jerusalén y se cumplió. ¿Ven la diferencia? Antes Ciro dio el decreto, pero no se cumplió. Darío emitió el decreto, pero no se cumplió. Cuando Artajerjes da el decreto de restaurar a Jerusalén, de que los judíos vuelvan, regresen a su tierra y restauren el templo y todas esas cosas, ahí en el 457 es cuando se cumple el decreto y emigran los judíos desde Babilonia hacia la tierra de Israel, bajo la dirección de Esdras y Nehemías, ¿verdad? Esdras era un sacerdote, Nehemías fue el gobernador que gobernó a los judíos en ese tiempo. Y por lo tanto, siendo que el decreto que se hizo efectivo, siendo que el decreto que se hizo activo, que se cumplió verdaderamente, fue el de Artajerjes, entonces esa tiene que ser la fecha del comienzo de las 70 semanas. ¿Ok? Y dice que las 70 semanas, tenemos que leer otra vez el párrafito, el versículo, para notar algunos otros detalles. Porque el verso 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Pero antes de eso, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, eso está aquí en 457, dada por Artajerjes, hasta el Mesías príncipe, que es acá, ¿verdad? En el año 27 es cuando aparece el Mesías príncipe de Israel. Dice que habrá 7 semanas, entonces la desglosa en 2 periodos, 7 semanas y 62 semanas. Y dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok, en otras palabras, desde el 457 hasta el 408, que es cuando se termina la restauración de Jerusalén y el templo y todo eso, pasaron 49 años. Y no fueron años de paz, fueron tiempos angustiosos en los que los enemigos perseguían, ¿verdad? Hostigaban al pueblo. Hay que leer el libro de Esdras y de Nehemías para tener clara toda esa historia, ¿verdad? Pero resumiendo, en contra de toda clase de oposición que presentaron los enemigos, incluyendo los árabes, ¿verdad? Que querían impedir la reconstrucción de Jerusalén. A pesar de toda esa oposición, los judíos, como dice el relato, con una espada en la mano y con la otra trabajando, reedificaron los muros, reedificaron Jerusalén, reedificaron el templo y todo lo que había sido destruido. Okay. Y eso se cumplió en esos 49 años, culminando en el año 408. Por eso es que desglosa eso en 2 periodos principales. 7 semanas para la edificación de Jerusalén. Y después dice, y 62 semanas. Se añade entonces 62 semanas para cumplimiento de otras cosas, o de otra cosa.
Entonces el verso 26 es donde nos lleva al meollo del estudio, porque dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Ve? Si 7 semanas son 49 años, entonces 62 semanas son 434 años. ¿Ve? Por lo tanto, sumando esos dos periodos de 49 años y 434 años, nos da 483 años. Entonces, hermanos, estaba predicho que a partir del año 457 pasarían 483 años antes de la venida del Mesías. Eso quiere decir que según esa profecía, al final del período grande de 483 años, se quitaría la vida al Mesías. Por lo tanto, tiene que haber venido. Para que se le quitara la vida al Mesías, tenía que haber venido. Por lo tanto, en ese periodo de 483 años, tenía que venir el Mesías. Y así fue, hermanos. No tenemos que citar todos los pasajes, pero si ustedes leen el Evangelio, por ejemplo, de Mateo, cualquiera de los evangelios, ¿verdad?, le va a decir cómo fue el aparecimiento del Mesías. Y según los cálculos cronológicos, el aparecimiento del Mesías, el aparecimiento de Yahshua como Mesías, eso no quiere decir su nacimiento. Una cosa es su nacimiento y otra cosa es su aparecimiento como el Mashiach. El aparecimiento del Mashiach, o sea, Yahshua no se declaró Mashiach o no fue declarado hijo de Yahweh o Mashiach por el Padre, sino hasta que él tenía alrededor, dice el Evangelio, la Besorá, alrededor de 30 años, que fue cuando él fue a sumergirse, a cumplir ese rito simbólico de la inmersión, ¿verdad?, dirigido o supervisado por Yohanan o Juan el Inmersor, Juan el Bautista. Eso ocurrió en el año 27, en el otoño del año 27 de la era común. Por lo tanto, el Mesías tenía que aparecer ahí. El Mesías tenía que aparecer 483 años después del año 457. El Mesías tenía que aparecer 483 años después del decreto de la restauración, para la restauración de Jerusalén y el templo. ¿Ve? Si fuera que pasaron esos 483 años después del decreto de la restauración y no vino el Mesías, entonces el Mesías nunca vendrá. ¿Ok? No hay que esperar ningún otro Mesías que venga después de esa fecha, porque el único Mesías que cumple los requisitos de la profecía, ¿verdad?, para cumplirse esa profecía tenía que venir en ese período. Y así fue, hermanos. Aunque nuestros hermanos judíos no lo han visto todavía, porque lo van a ver algún día, aunque los hermanos judíos no lo han visto así todavía, el Mesías vino ya en el año 27 de la era común, cumpliendo exactamente la profecía de las 70 semanas de Daniel, según la cual el Mesías habría de aparecer en el mundo 483 años después del decreto para la restauración de Jerusalén. Y eso se cumplió, el decreto me refiero, en el año 457. Si usted le suma a eso las 483 años de la profecía, y eso lo lleva al año 27. Y no es casualidad que el año 27 de la era común es cuando aparece Yahshua, se manifiesta el pueblo de Israel, se proclama, por lo menos Yohanan lo proclama como el Cordero de Yahweh que quita los pecados del mundo, ¿verdad? En su inmersión, Yohanan hizo esa proclamación. He aquí el Cordero de Yahweh que quita los pecados del mundo. Porque Yohanan sabía por revelación que ese es el Mesías. Y entonces no solamente eso, sino que en ese momento dice que bajó el Espíritu de Santidad bajo el símbolo de una paloma. Y esa paloma se posó sobre él. Y eso era símbolo de la unción del Espíritu de Santidad sobre Yahshua. En ese caso fue, en ese momento, en esa ocasión, fue que Yahshua fue ungido como el Mashiach
ungido por el Espíritu Santo. Y de todo esto hay citas, ¿verdad? La tenemos acá en la pizarra. Mateo 3:16, ¿verdad? Es donde se relata eso. Pero tenemos que leer el pasaje de Hechos 10:38. Vamos a leerlo de aquí de la Escritura. Hechos 10:38, porque es un pasaje clave en el entendimiento de todo esto que estamos diciendo. Hechos capítulo 10 y verso 38. Dice, acerca de Yeshua de Nazaret, a quien Yahweh ungió con el espíritu de santidad y con poder. Él es quien anduvo sanando a los oprimidos por el maligno, porque Yahweh estaba con él. Interesante. ¿Okay? Fíjense que aquí hay mucha enseñanza en este solo versículo. Empezando de atrás para adelante, dice que él hacía milagros porque Yahweh estaba con él. No es porque fuera Dios, como dicen algunos, que como era Dios, pues hacía milagros. No. Él hacía milagros, aquí lo dice, porque Yahweh estaba con él. Porque el Todopoderoso estaba con él. Y por eso anduvo sanando enfermos y liberando a los oprimidos por el maligno. Pero entonces al principio del versículo dice que Yeshua de Nazaret, Yahweh lo ungió. Ahí fue que lo declaró Mesías, porque eso es lo que significa el Mesías, el ungido. Entonces dice aquí que fue el mismo Padre quien lo ungió. Y al ungirlo lo declaró Mashiach, el escogido, el elegido, el rey de Israel. ¿Y cómo fue que lo ungió? Aquí lo dice, lo ungió con el espíritu de santidad y con poder. Entonces, al venir sobre él, sobre Yeshua, el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, que es lo que significa el espíritu de santidad, en el momento de su inmersión por parte de Yohanan, en ese momento es cuando Yeshua se declara o es declarado o es presentado a Israel como el ungido de Yahweh, el rey de Israel. Por eso cuando Pilato manda poner sobre una inscripción arriba de la cabeza de Yeshua en el madero y dice Yeshua el Nazareno, el rey de los judíos, Pilato estaba cumpliendo también una profecía declarando que ese hombre era el rey de los judíos. Y aquí entonces el apóstol en su predicación dice que Yeshua fue ungido. En Hechos 10:38 lo dice. En Mateo 3:16 es donde se menciona el acto del ungimiento. Por lo tanto, él, y hay unas profecías, muchos pasajes que pudieran citarse al respecto, ¿verdad? Estamos nada más que resumiendo por encimita, para hacerlo más simple, más sencillo el asunto. Estamos resumiendo, pero hay muchos pasajes que podrían citarse como pasajes proféticos de los Salmos y de otros libros, donde dice que Yahweh ungió a su rey con óleo de salvación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso se refiere simbólicamente al espíritu de santidad. Entonces él fue ungido con espíritu de santidad o Espíritu Santo y con poder. Eso es una endíades. Déjenme aclarar otra vez lo que hemos dicho ya varias veces, que el hebreo es muy rico en una figura poética que se llama endíades, que cuando a veces repite lo mismo dos veces pero con distintas palabras. Y aquí cuando dice el apóstol que fue ungido con Espíritu Santo y con poder, está refiriéndose a lo mismo. Está indicando que el Espíritu de Santidad es el poder con el que ungió Yahweh a su hijo Mashiach, al Mesías, ¿verdad? Por lo tanto, no se trata de una persona como algunos entienden, el Espíritu Santo, sino de un poder. Y en este caso, en el caso de la inmersión de Yeshua, fue con ese poder especial que proviene, que emana de Yahweh, porque el Espíritu Santo es una emanación del Padre. Y es con esa emanación, ese poder, que es ungido el Masías de manera simbólica a través de una paloma que se posa sobre él, ¿verdad? Lo de la paloma es nada más que un símbolo. No quiere decir que la paloma es el Espíritu Santo de ninguna manera, es simplemente un símbolo. Como tampoco quiere decir que el Espíritu Santo es un fuego. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2,
Se menciona que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos que estaban allí reunidos como una llamita de fuego que se posaba sobre ellos. Y no podemos entender que el Espíritu Santo sea un fuego, sino que esa llamita de fuego es un símbolo del Espíritu de Santidad. Y en este caso, esta paloma que se posa sobre el Mashiach, sobre Yahshua, es un símbolo del poder de Yahweh que ungió al Mesías en esa ocasión. El Espíritu de Santidad, que es lo mismo que el poder de Yahweh, es un sinónimo. Espíritu de Santidad y poder del Altísimo son sinónimos. Y se mencionan así juntos en varios pasajes de los escritos apostólicos. Así que tenemos entonces que, una vez cumplidos los 483 años, ¿verdad?, partiendo del año 457, sumándole 483 años, tenía que venir el Mesías en ese momento. Hay otra razón por la que el Mesías tenía que venir en el siglo I. ¿Ok? Y es que en el año 70, eso viene después, me estoy adelantando un poco, pero acá en el año 70 de nuestro diagrama, fue destruido el templo, fue destruida Jerusalén y el templo, y todos los registros genealógicos de los judíos fueron destruidos, quemados en esa ocasión. De ahí en adelante, hermanos, del año 70 de la era común, en el siglo I en adelante, ningún judío puede probar a ciencia cierta que es descendiente de tal o cual persona, ¿no? De que es descendiente por ejemplo, de David. Por ejemplo, algún judío hoy día podría decir, yo soy descendiente de David. Ok, eso lo dice cualquiera, pero ¿cómo lo prueba? ¿Cómo lo demuestra? No puede, no puede, porque los registros genealógicos del pueblo de Judá fueron destruidos en el año 70. Por lo tanto, para demostrar que el Mashiach es descendiente de David, o vamos a decirlo de otra manera, para demostrar que un individuo, quien quiera que sea, es el Mashiach descendiente de David, tenía que nacer antes del año 70. Tenía que nacer mientras el templo estuviera ahí en existencia, mientras estuvieran los registros genealógicos vigentes en el templo. ¿Ok? Y de esos registros genealógicos guardados en el templo de Jerusalén, fue que Mateo, el discípulo de Yahshua, sacó la genealogía de Yahshua para demostrar que Yahshua desciende de David. Y de ahí mismo fue que el evangelista Lucas, uso palabras así porque así es como lo conocen los cristianos, ¿verdad? El evangelista Lucas saca de esos mismos registros genealógicos guardados en el templo. Todo esto lo dice el historiador Josefo, el historiador judío Josefo, que vivió en el siglo I, y él habla de esto que le estoy hablando ahora, de los registros genealógicos que se guardaban en el templo y cualquiera podía tener acceso a ellos. Y de ahí Lucas saca la genealogía de Miriam, la esposa de José, que es la que se registra en el libro de Lucas. Y algunas personas no han leído todavía, no han entendido todavía este asunto, de que la genealogía de Lucas, mejor dicho, la genealogía del Mesías que registra Lucas, es a través de Miriam, la madre de Yahshua. Mientras que la genealogía que registra Mateo, en Mateo capítulo 1, es la genealogía de Yosef, de José, el padre adoptivo o padre legal de Yahshua, ¿verdad? Cuando entremos al estudio del libro del Mateo hebreo de Shem Tov, vamos a aclarar muchas cosas relativas a esto que estoy tocando ahora. De esos registros genealógicos es que se puede sacar la descendencia o la ascendencia de una persona hasta David, ¿verdad? El rey David, porque el Mesías tiene que ser descendiente de David. No puede ser descendiente de otro personaje. El Mashiach verdadero tiene que ser descendiente de David. Y por lo tanto el Mashiach de verdadero tenía que tener una evidencia histórica, genealógica, de que desciende de David. Y por lo tanto el Mashiach verdadero tenía que nacer antes del año 70 de la era común, cuando fueron quemados todos los registros genealógicos del templo. ¿Ve? Y entonces esta profecía de las 70 semanas nos lleva claramente al cumplimiento de todo esto, de todos estos detalles históricos y genealógicos, porque nos lleva después de 483 años, a partir del 457, que es el decreto final de Artajerjes,
para la edificación de Jerusalén y el templo, nos lleva al año 27, y no es casualidad que ahí, precisamente en ese año, es que se sumerge Yahshua, de acuerdo a los ritos tradicionales de los sacerdotes, ¿verdad? Ahí es cuando él es nombrado sacerdote, no del orden de Leví, pero sí del orden de Melquisedec o de Melquisedec, y ahí es ungido como rey de Israel. Lo que pasa es que estas cosas pasaron de manera inadvertida para el pueblo de Israel. Solamente la percibieron aquellos discípulos que siguieron a Yeshua como su maestro. Y ellos percibieron todas estas cosas y entendieron todas estas cosas y nos dejaron escritos todos esos registros en lo que ahora llaman los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en el libro de los Hechos también. Y entonces eso nos lleva al año 27, ahí estamos ahora en el diagrama. Ahí no es que ahí nace el Mesías nació obviamente casi 30 años antes, ¿verdad? En el año 27 es que se cumple los 483 años de los 490 años de los que habla la profecía de las 70 semanas. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que los 490 años llegan hasta el año 34, ¿ok? Si usted parte del año 457 por el decreto de Artajerjes y suma a eso 490 años, que es lo que representa las 70 semanas de Daniel 9, eso lo lleva al año 34, ¿eh? Por lo tanto, hay una diferencia de 7 años. Ahí está. Porque dice que en una semana, vamos a leer el versículo otra vez. Versículo 26 de Daniel 9. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mashiach. Fíjense que dice después. ¿Ah? Hay que aprender a leer la escritura, hermanos, como está escrita y con exactitud. No dice que es en el año, al cumplirse los 483 años. No dice que en las 62 semanas se quitará el Mesías, la vida al Mesías. Dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mashiach o al Mesías, mas no por sí. Entonces, ahí empieza un paréntesis. Vamos a hacer el paréntesis, hermano. Si usted lo pone esto en su Biblia, la va a entender mejor. Después que dice, mas no por sí, punto y coma, ahí se abre un paréntesis, donde dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundaciones, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Todo eso va a un paréntesis. El paréntesis cierra ahí la palabra devastaciones, ¿okay? Porque el versículo 27 empieza a hablar otra vez del mismo rey, del mismo Mesías que está hablando el verso 26. Claro, los dispensacionalistas lo ponen como que el versículo 27 y la última parte del 26, especialmente el 27, se cumplirá en el futuro, que todavía no se ha cumplido, dicen ellos. Sin embargo, al decir eso, destruyen todo la secuencia profética de las 70 semanas. Porque fíjese que las 70 semanas se divide aquí en dos periodos, ¿verdad? Pero no dice que entre esos dos periodos transcurre un lapso de muchos años. No, esos dos periodos son consecutivos, ¿ve? Las 7 semanas y las 62 semanas son consecutivos, los dos periodos. Se cumplen uno detrás de otro. Por lo tanto, la semana siguiente, que es el último periodo, tiene que ser consecutivo a las 62 semanas. ¿Ok? Ese es un argumento en contra del dispensacionalismo, que pretende decir que esta semana final se cumple miles de años después, deslocándola totalmente de la profecía de las 70 semanas. No, todo tiene que cumplirse en una serie de periodos consecutivos. Primer periodo, 7 semanas. Segundo periodo, 62 semanas. Tercer periodo, 1 semana. Ok, ahora, saltando el paréntesis, vamos a leer ahora en los versículos 26 y 27, saltando el paréntesis, para que usted vea cómo se entiende perfectamente esta parte de la profecía. Dice, y después de las 62 semanas
se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. 27. Y en otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí está. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hasta ahí. O sea que del año 27 al año 34 va una semana simbólica, que son 7 años, ¿verdad? Dice que a la mitad de la semana el Mesías, ungido en el verso 26, mencionado, mejor dicho, en el verso 26, dice que confirmaría el pacto con muchos. ¿Ve? Es decir, que ahí sería quitada la vida al Mesías también. Y dice que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ok? Hasta ahí. Porque de ahí en adelante es otro paréntesis que vuelve a unirse con el paréntesis final del verso 26. Es que, por eso es que muchas personas no entienden estas profecías, porque no toman en cuenta que los relatos históricos y a veces proféticos de los hebreos no son siempre consecutivos. Hacen paréntesis y después de cerrar el paréntesis vuelven a lo mismo que estaba diciendo antes. Por ejemplo, si usted estudia el libro de Apocalipsis y no capta que todos esos segmentos proféticos no son consecutivos, sino que son que se cumplen a la misma vez, muchos de esos segmentos proféticos, entonces no va a entender el libro de Apocalipsis. Los segmentos proféticos de Apocalipsis, de las 7 trompetas, las 7 plagas, etcétera, no es que vienen uno después de otros, no, no son consecutivos, se me olvida la palabra de momento, ¿no? Lo contrario de consecutivos, es que se cumplen a la misma vez. Otra cosa, en la profecía en Apocalipsis 11, es interrumpida por un paréntesis de Apocalipsis 12, ¿verdad? Menciono esto solamente por una comparación. Apocalipsis 12 no es nada más que un paréntesis en los segmentos proféticos de Apocalipsis 11 y 13 y etcétera. Entonces, el que no entiende esta costumbre hebrea de introducir paréntesis históricos y proféticos dentro de una profecía, no va a entender tampoco el libro de Daniel. Porque aquí, la última parte del versículo 26, donde dice el pueblo de un príncipe, hasta el final de ese versículo es un paréntesis. Y la última parte del verso 27, desde donde dice después con la muchedumbre de las abominaciones, es otro paréntesis que regresa al paréntesis del verso 26. Por eso es que hay que leer la primera parte del verso 26 y la primera parte del verso 27 como un todo. Vamos a hacerlo otra vez. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. 27. Y por otra semana o en otra semana confirmará el pacto con muchos. Porque el hebreo no dice por otra semana. Cuidado con eso. Eso puede cambiar el sentido de todo el texto. En español dice y por otra semana. No, el hebreo no dice así. El hebreo dice y otra semana. La palabra por no está ahí, se la añadieron. El hebreo dice y otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí está. Vamos a resumir ahora eso. Está diciendo que después de la aparición del Mashiach, que fue en el año 27, pasaría otra semana profética. Obviamente profética, no está hablando de una semana literal de 7 días, sino otro segmento de 7. Otro periodo que se llama en hebreo 7, que se entiende como semanas, pero literalmente dice 7. En este caso, después de la aparición del Mashiach, pasaría otra semana. Otro periodo de 7, en otras palabras, otros 7 años. Pero dice que a la mitad de esa semana se quitaría la vida al Mesías. Primero dice, después de las 62 semanas se quitaría la vida al Mesías. O sea, que tiene que ser después del año 27. Pero el verso 27 añade otro detalle. Y en otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En otras palabras, partiendo del año 27, una semana de años, que son 7 años, llega al año 34. La mitad de esa semana, la mitad de esos 7 años, es el año 31. Y qué casualidad, entre comillas, porque no es casualidad, que ahí es cuando muere Yahshua.
Yeshua muere en el año 31. Estas fechas son un poco aproximadas, pero más o menos en el año 31, en el otoño. Y eso es la mitad de 7 años. El año 31 es el punto medio entre el año 27 y el año 34, hermanos. Y no es casualidad que Yeshua muere ahí, porque decía la profecía, que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y cuando el Mesías muere, cuando Yeshua muere en el madero, en el año 31, que es la mitad de la semana simbólica, ¿verdad? O profética de 7 años, desde el año 27 al 34, cuando Yeshua muere a la mitad de la semana profética, que es el año 31, ¿qué sucedió en el templo? ¿Qué sucedió en el templo? Por eso yo les recomiendo el libro de las profecías de Daniel del doctor José Grau, ¿verdad? Lo voy a mostrar una vez más, porque aquí están todos los detalles y las citas bíblicas. No vamos a mencionar ahora todas las citas bíblicas. Nos cogería 1 hora o 2 si vamos a hacer este análisis con todos sus detalles, ¿verdad? Estamos resumiendo. Y lo que queremos es invitarlos a estudiar más a fondo y más profundamente todas estas cosas. Pero mire, a la mitad de la semana, que es el año 31, muere el Mashiach, muere Yeshua, ejecutado en un madero, ¿verdad? Por los romanos, vendido por los judíos y ejecutado por los romanos. ¿Y qué ocurre en el templo? Ya vi que alguien lo escribió en la pizarra. ¿Ok? Dice el registro de los evangelios que no recuerdo si es Mateo 27, 50 al 51, me parece que ese es el pasaje. Usted lo puede leer allá. Que se rajó el velo del templo. En otras versiones dice el alquitrabe del templo, o sea, la parte de arriba se cae y se raja, se hiende el velo, la cortina del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se hiende en 2. Y el escritor del libro de los Hechos, de los Hebreos, aplica ese detalle, aunque no lo mencione así específicamente, a que el Mesías abrió el velo para darnos paso al lugar santísimo, que es la morada de Yahweh. Y entonces, no solamente eso, sino que al morir Yeshua en el año 31, termina la eficacia de los sacrificios del templo. Fíjense lo que dije, la eficacia, no dije que terminan los sacrificios, porque los sacrificios siguieron realizándose en el templo hasta el año 70. Por eso en esta raya ponemos una raya entrecortada aquí hasta el año 70, porque este periodo no está incluido en realidad en la profecía de las 70 semanas, pero es una secuela de aquello. En el año 70 se culminan físicamente los sacrificios en el templo. ¿Por qué? Porque había destruido el templo y terminan para siempre los sacrificios que según la Torá hay que presentar en el templo de Jerusalén. Al destruirse el templo quedan eliminados físicamente los sacrificios. Pero lo que estoy diciendo ahora y tratando de recalcar es que en el año 31 fueron eliminados espiritualmente los sacrificios. En otras palabras, aunque los sacrificios se siguieron realizando, ya no tenían validez delante de Yahweh, porque de ahí en adelante lo que tiene validez en términos de expiación de los pecados es el sacrificio del Mashiach, que fue muerto a la mitad de la semana. Y fíjense qué lindo que el cumplimiento de esa frase de a la mitad de la semana será quitada la vida del Mesías, se cumple de 2 maneras, de una manera espiritual, simbólica, y de una manera física y literal. Porque de manera profética, vamos a decirlo así, se cumple en el sentido de que muere en el año 31, que es la mitad de la semana del último periodo de 7 años, entre el año 27 y el año 34, a la mitad de la semana, que es el año 31, ahí muere él. Pero no solamente eso. Muere también literalmente a la mitad de la semana literal de 7 días. Ya eso nos lleva a otro estudio más profundo y más quizá controvertible, ¿verdad?
Los que han estudiado esto a fondo saben que el Mashiach, Yahshua, no murió el viernes como aparenta indicar el Evangelio, sino que murió el miércoles de la semana de Pascua, ¿verdad? La semana de Pesaj, el 14 de Nisan, 14 de Aviv, cayó en aquel año, el año 31, en miércoles. Y ahí fue cuando él murió. A la mitad de la semana literal, ¿eh? Porque la semana literal es de domingo, en palabras modernas, ¿verdad? De domingo a sábado. Y el miércoles, en palabras modernas, es que él muere. Entonces murió la mitad de la semana literal. Y también murió la mitad de la semana profética, que ya explicamos que son los 7 años que transcurren desde el año 27, que es el aparecimiento del Mashiach, hasta el año 34. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el año 34? ¿Qué es lo que sucede en el año 34 que tiene significado importante con relación a esta profecía? ¿Ok? Sí, ciertamente el Mashiach murió un miércoles. Alguien está preguntando en la sala, ¿verdad? Como exclamando o preguntando, ¿no? Sobre miércoles. Sí. Lo que pasa es que esto ya nos lleva a un estudio muy profundo, muy difícil, ¿verdad? Él estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. Murió el miércoles a la puesta ya cerca de la puesta del sol, y resucita el Shabbat a la puesta del sol, más o menos alrededor de la puesta del sol, y ahí se cumplen los 3 días y 3 noches. Pero ya eso, no pregunten sobre eso ahora, porque eso nos llevaría a un estudio muy complejo, ¿verdad? El asunto es que él muere a la mitad de la semana física, que es miércoles, y también muere a la mitad de la semana profética, que son los años 27 al 34. Todo se cumplió al pie de la letra. El Mesías es cortado, Mateo 27, 50 al 51, ahí nos habla de eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre en el año 34? Que da fin a esta predicción, a esta semana, a este periodo profético de 70 semanas. Las 70 semanas de Daniel 9 terminan en el año 34, hermanos. Y en el año 34, aquí no tenemos que hacer referencia al libro de José Grau, porque el libro de José Grau no tiene muchos de estos detalles que yo estoy mencionando aquí. En el libro de los Hechos y en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se registran muchas cosas de las que hemos resumido aquí en pocas palabras. En el año 34 es cuando, y ahí usted puede leer eso en Hechos 7, 54 a 56 y Hechos 8, 1, no lo vamos a leer obviamente por cuestión del tiempo, pero léalo usted en su casa, y usted va a ver que en ese año es cuando muere. Uno de los sucesos importantes en ese año fue la muerte de Esteban y la conversión de Shaul, de Pablo. ¿Ok? Con el apedreamiento de Esteban, en el cual estuvo presente Shaul, y lo menciona ahí en ese registro histórico, culmina las 70 semanas. ¿Por qué? Porque ahí empieza a predicarse la Besorá, la buena noticia, el Evangelio, a los gentiles. Porque ahí es cuando se convierte Shaul, Pablo, y ahí se le encomienda, el Mesías mismo se le aparece y encomienda a Shaul, a Pablo, la predicación de la Besorá, de la buena noticia del Mesías, a los gentiles, a las naciones. Y entonces, por lo tanto, aquí en el año 34 comienzan los tiempos de los gentiles. ¿Okay? Comienzan los tiempos de los gentiles. Poco después de eso, para confirmar que ya la administración judaica del templo ya no tenía efecto, ya no era efectiva. Para culminar eso, Yahweh permite que en el año 70 el general romano Tito, que más tarde llegó a ser emperador también, destruyera la ciudad de Jerusalén y destruyera el templo, tal como se había predicho en Daniel. Por eso es que cuando Yahshua, en Mateo 24, Yahshua habla de esa predice más bien esa destrucción del templo, dice que
que darán cuenta cuando esté puesta en el templo la abominación desoladora de la que habló Daniel. Entonces Yeshua en Mateo 24 hizo referencia a esta abominación desoladora que fue puesta en el templo en el año 70, que no fue otra cosa que la profanación del templo por el general Tito, porque antes de la destrucción del templo él lo profanó. Las tropas entraron ahí al templo y hicieron barbaridades en ese templo, parecidas a las que hizo Antíoco Epífanes y su ejército. También el general Tito y su ejército romano profanó el templo, y no solamente lo profanó, sino que después lo destruyó. Y no quedó una piedra sobre otra piedra de ese templo en el año 70, cumpliendo al pie de la letra también la profecía de nuestro profeta mayor, Yeshua, que en Mateo 24 él predijo y dijo, no quedará piedra. ¿Se acuerdan? Cuando sus discípulos dijeron, mira maestro, qué maravilla ese templo, él dijo, yo les digo que no quedará piedra sobre piedra de este templo que no sea destruida. Y así fue, en el año 70 se cumple eso, pero lo interesante en este contexto no es tanto eso, es que en el año 34 comienzan los tiempos de los gentiles, de los que habla también la Besorá o el Evangelio, para que todo el mundo lo entienda, ¿verdad? Entonces es cuando es comisionado Shaul para ir a predicar la Besorá, la nueva del Mesías, a los gentiles. Alguien está citando el pasaje de Mateo 24:2, correcto, ahí está lo que mencionamos, de que no quedaría piedra sobre piedra, que no sería derribada del templo. Y hay que leer la Besorá, hermanos. La Besorá es lo que los cristianos conocen como el Evangelio, ¿no? En griego se dice Evangelion, que es lo mismo, en español, de ahí viene la palabra española, el Evangelio. Cuando usted lee el Evangelio, la Besorá, la buena noticia, todos estos detalles caen como un rompecabezas que forma un cuadro de perfecta armonía. En el año 34, un poquito a mediados de año, es cuando Shaul se convierte y empieza a predicar el Evangelio a los gentiles. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ahí termina básicamente la predicación del Evangelio o de la Besorá, de la buena noticia, a los judíos, y comienza a predicarse a los gentiles, porque antes de eso, y Yeshua mismo lo dijo, la predicación de la buena nueva del reino estaba limitada solamente a los judíos. Ustedes saben eso, todo el que ha leído el Evangelio sabe eso, pero de ahí en adelante se proclama, se abre las puertas para el recibimiento de la buena noticia del reino a los gentiles, y ahí es donde termina la semana, la última semana del periodo de las 70 semanas, en el año 34, cuando Shaul inicia su predicación a los gentiles. Hay quizá mucho más que pudiéramos decir sobre este tema, pero para que se entienda y se capte mejor, hay que simplificarlo de esta manera. Y para simplificarlo un poquito más, lo ponemos así en esta forma de diagrama, ¿verdad? Los que no han recibido su diagrama o no han bajado su diagrama de la página que les indicamos, lo pueden bajar de esa página que ponemos aquí en la pantalla en internet, ¿ok? Y no, las demás personas que están viendo la grabación de este tema, que no tienen acceso a todos los detalles, pueden entrar a la página en este enlace, www.asambleadeyahweh.tk. Ahí busca donde dice en el menú temas de la radio, y ahí sale otra página donde está en el número 11, el tema número 11, se titula las 70 semanas o algo así, tabla de las 70 semanas se titula. Y ahí está esta tabla que tenemos acá en la pizarra, y con un poquitito quizá más de detalle o más claridad, mejor dicho, que se puede apreciar mejor. Y si alguna pregunta quedare, con mucho gusto podemos contestarla por escrito, ¿verdad? Si me escriben a hebraica@gmail.com. Con esto llegamos al final de nuestro tema de hoy. Para los hermanos que nos están viendo y escuchando a través de la grabación, concluye nuestro tema, y les deseamos las bendiciones del Todopoderoso a todos los presentes, a todos los que están escuchando, y les invitamos a escucharnos en la próxima semana, cuando comenzaremos el estudio del libro de Mateo en hebreo, un análisis del libro de Mateo, del Evangelio, como se le conoce comúnmente, de Mateo en hebreo, preservado para nosotros por el rabino Shem Tov, Israel Shem Tov. Y
Para entonces, pondremos en la página también el libro. Ya está puesto, pero vamos a poner una edición revisada y corregida de ese libro de Mateo Hebreo de Shem Tov, con el texto hebreo y también la traducción al español. Así que nos despedimos ahora entonces, deseándoles a nuestros oyentes que el Todopoderoso Yahweh los bendiga y los guarde.